Ok, muy bien. Eh, Vamos a leer el primer texto del leccionario. Vamos a ir al del monte. Mateo capítulo 7. Primer texto del leccionario, Mateo capítulo 7, verso 24. Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. 27, versículo 24 al 27. ¿Sí? Muy bien, dice así. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Ahora voy a ir a Mateo, allí mismo, capítulo 24. Capítulo 24, versículos 37 al 39. Vamos a leerlo mejor desde el 36 al 39. Muy bien, dice así. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Ahora vamos a ir al texto de la predicación, siguiendo la serie de Éxodo, de las plagas del Éxodo. Éxodo capítulo 9, versículo 13 hasta el final, hasta el 35. La séptima plaga, la plaga sobre granizo. Éxodo capítulo 9, verso 13 al 35. Trece al 35, dice así. Entonces Yahvé Dios dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del faraón y dile, Yahvé, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me adore, para que me sirva. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Yahvé, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Yahvé, dijo sus criados y sus ganados al campo. Dejó sus criados y ganados en el campo. Y Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo del país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Yahvé hizo tronar y granizar. Y el fuego se descargó sobre la tierra y Yahvé hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo,
así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Yahvé es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Yahvé para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Yahvé, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Yahvé es la tierra. Pero yo sé que tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Yahvé Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Yahvé, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Yahvé lo había dicho por medio de Moisés. Vamos a orar para recibir la palabra de Dios predicada. Amado buen Dios, gracias te doy, Señor, porque tú eres un Dios bondadoso y generoso. Tú eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Tú, Señor, perdonas nuestros pecados a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra obstinación. Por eso, Señor, reconociendo que tú eres un Dios bondadoso, generoso, amable con tu pueblo, te pido, Señor, que tú hables hoy entre nosotros, que tú nos ayudes a ser iluminados con tu palabra, que tú nos ayudes a ver quién eres tú y cómo te reflejas en este pasaje para la edificación y consuelo de tu pueblo, para que reconozcamos tu advertencia, pero también tu gracia, Señor, y que teniendo esas dos cosas como dos paredes que nos encaminan, nosotros podamos recibirlas en nuestro corazón y vivir conforme a ellas. Te pido, Señor, que tú moldees nuestro corazón, que tú moldees nuestra mente y que tú impulses nuestra voluntad para cumplir y andar rectamente en todos tus caminos. Amado Salvador, también quiero rogarte a ti, Señor, que me tengas compasión, que tengas compasión de mí, Señor, y me permitas predicar fielmente tu palabra conforme a lo que tú deseas para tu pueblo. Te ruego, Señor, que este sermón que está aquí presente para mis hermanos sea de edificación, pero que también repercuta para aquellos que lo escuchan posteriormente. Ayúdame, Señor, en mi debilidad, ayúdame, Señor, en mis carencias, ayúdame, Señor, a causa de mis pecados, y permíteme glorificarte por medio de la predicación del día de hoy. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Amén. Muy bien. Permíteme tomar un poco de agua. Nosotros vivimos un tiempo donde aparentemente las advertencias por diferentes asuntos nos rodean por todos lados. De hecho, curiosamente, hoy en día podría decirse que tenemos esa idea más presente, ¿no? En nuestros teléfonos nos llegan notificaciones, alarmas, pronósticos, comunicados, análisis. Y aún así es sorprendente cuán fácil nosotros podemos acostumbrarnos a todo ese ruido y sencillamente después pasarlo por alto, ¿no? Nosotros, particularmente los venezolanos, tenemos la capacidad de adaptarnos muy rápidamente al caos. Pues bueno, Éxodo capítulo 9, versículo 13 al 35, nos mete en un escenario parecido, pero con una diferencia decisiva. Aquí no habla, aquí quien habla no es un hombre, no es una notificación por el teléfono, no es una institución falible, sino que es el Dios vivo quien realiza advertencias que advierte con claridad antes de ejecutar su juicio. Dios le anuncia a Faraón lo que viene y además extiende una salida real para el pueblo común. Ellos podían, a causa de esta advertencia, resguardar sus vidas, resguardar a sus siervos y resguardar a su ganado. Y el resultado divide a los oyentes en dos grupos: los que toman en serio la palabra de Dios y son resguardados, y los que no se toman en serio la palabra de Dios y terminan recibiendo las consecuencias de no haber escuchado a Dios. Porque cuando el juicio llega, nos vemos claramente que hay consecuencias. El texto no lo pinta como algo simbólico, como algo liviano. Es una tormenta aterradora que Dios derrama sobre el pueblo de Egipto. Es caos, es truenos, es relámpagos, es fuego
es granizo destruyendo todo lo que queda a la intemperie. Y es ahí donde queda expuesto el punto central. Las advertencias de Dios no son meras palabras para asustar. Dios es un Dios de gracia porque genera advertencias. La gracia de Dios en este sentido es gracia que despierta, pero también verdad que responsabiliza. Es decir, Dios advierte porque Dios es un Dios de gracia, pero también es un Dios de juicio, porque en efecto esas advertencias Él las cumple. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que Dios habla en serio, hermanos. Que Dios realmente cuando dice algo y advierte algo, no lo dice sencillamente para que nosotros tomemos su paciencia y su bondad como razón para que pequemos, sino para que entendamos de que Dios nos está dando una salida, pero que al mismo tiempo que si no escuchamos lo que Él nos dice, si no prestamos atención a lo que Él nos dice, después no nos quejemos cuando recibimos pedradas del cielo. No nos quejemos cuando el granizo destruya lo que tenemos, porque Dios claramente nos ha advertido en cuanto a eso. Este pasaje entonces nos confronta con el Dios de gracia y con el Dios de juicio. Dios de gracia y Dios de juicio. Aquí nosotros entonces vemos cómo la gracia y el juicio de Dios se entretejen en un mismo texto. Vemos entonces en primer lugar una gracia que advierte antes del golpe, una gracia que cumple lo que promete y una gracia que salva a los que creen en verdad. Y es ante esta doble realidad de nuestro Dios, ante este Dios de juicio y este Dios de gracia, que nosotros debemos vivir correctamente delante de su presencia, dándole la espalda a los ídolos y viviendo conforme a lo que Él nos ha revelado. Dicho eso, vamos a ver entonces lo que nos corresponde el día de hoy, tomando como primer punto la gracia que advierte antes del juicio. Dios da una advertencia al faraón. Él le dice, deja salir a mi pueblo antes que yo haga caer una terrible granizada sobre Egipto, como nunca antes se ha visto. Y esta no es la primera vez que el Señor Dios habla de esta manera. Si nosotros hemos prestado atención a la serie, o lo que hemos estado en la serie, si nosotros hemos prestado atención a la serie, nos veremos que las plagas se dividen en series de 3 y una final, que es la 10ª plaga. Pero esa serie de plagas vienen con las 2 primeras que vienen con una advertencia previa, dándole como la oportunidad a Egipto y también dándole la oportunidad al faraón de arrepentirse antes de recibir la plaga, y una última plaga que viene sin advertencia. Ahora, aquí nos encontramos en el comienzo o en parte inicial de la 3ª serie de plagas, y el Señor nuevamente genera una advertencia previa para que el faraón tenga la oportunidad de dejar salir al pueblo de Israel y entonces no recibir el juicio, no recibir el granizo. Pero lo que nosotros vemos en este caso es que Dios enfatiza en esta plaga mucho más que en las otras anteriores. Porque Dios en este caso advierte de una forma mucho más detallada que en otras porciones. Vemos que le explica con detalle lo que ha de suceder, pero al mismo tiempo que les advierte lo que va a suceder, llama a los egipcios en general a resguardar su ganado y esclavos para que puedan librar de muerte sus propiedades. En este caso, los esclavos y el ganado eran propiedad de los señores de Egipto, ¿no? E incluso ellos mismos, por consecuencia, estaban también advertidos, ¿no? Porque si iba a ser destruido el ganado, iba a ser destruido también los esclavos, obviamente si ellos estaban en la intemperie también iban a ser destruidos. Es decir, Dios estaba dando la advertencia al faraón para que no cayera la plaga, pero también estaba dando la advertencia al pueblo para que ellos pudieran resguardarse y no recibieran el precio de la plaga, ¿no? Entonces nosotros vemos aquí que Dios en efecto da advertencias, pero estas advertencias están entretejidas por la gracia de Dios. Dios es un Dios de gracia que advierte para que precisamente el pueblo de Egipto, en este caso, no reciba las consecuencias predichas. Y hermanos, en la Biblia, Dios advierte también de esta manera a nivel general. Nosotros vemos en la Biblia, en las Escrituras, que Dios hace advertencias específicas a personajes específicos en tiempos específicos sobre ciertos eventos, sobre ciertos pecados, sobre ciertas cosas que suceden. Pero lo cierto también es que Dios hace advertencias generales, de las cuales, por ejemplo, nos valemos los pastores para advertir al pueblo de Dios sobre lo que viene a continuación si persisten en un camino en concreto, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos advertencias en la ley de Dios. Deuteronomio capítulo 28, o Levítico, creo que está en los 2 lados. Dios advierte sobre las maldiciones y las bendiciones de la ley. Dios dice, si mi pueblo me abandona, si mi pueblo persiste en pecar, si mi pueblo quebranta mi ley, entonces vendrá hambruna, vendrá dolor, vendrá sufrimiento. Dios advierte en forma general
en contra de la desobediencia y en contra del pecado en su santa ley. Nosotros vemos también que el Señor advirtió al pueblo de Israel por largos años a través de los profetas, precisamente basándose en la ley de Dios, diciéndoles de que si ellos no se arrepentían y no escuchaban la voz de Dios, entonces ellos iban a ser excomulgados de Canaán, ellos iban a ser excluidos de su propia tierra. Y en el Nuevo Testamento nosotros también nos encontramos con advertencias del Señor, donde el Señor claramente advierte cuál es el camino del pecado, cuál es el camino de la herejía, cuál es el camino de la apostasía. Entonces nosotros vemos a un Dios que no advierte porque sencillamente Él sea malo y Él quiere decirle a sus hijos o quiere decirle a su pueblo, miren, si ustedes no hacen esto, yo les voy a hacer daño. No es que Dios quiere que nosotros escuchemos y no recibamos el castigo por nuestros pecados. Dios advierte a través de su palabra. Y aquí es donde nosotros debemos notar la gracia de Dios al advertirnos acerca de las consecuencias. Esto no es algo, hermanos, que ocurra aquí solamente. Lo vemos en varios periodos de la historia. Nosotros vemos como, por ejemplo, en el tiempo de Noé, dice la Escritura, por medio de Pedro, que Noé advirtió como un pregonero de justicia a su generación del juicio que habría de venir. Sin embargo, nadie lo escuchó. Nadie escuchó a Noé. Nadie escuchó a Noé. Y cuando llegó el diluvio, todos querían entrar, pero el tiempo se había acabado y las puertas del arca habían sido cerradas por el mismísimo Dios. Mucho tiempo que Dios les dio, y Dios les dio serias advertencias, y ellos no cumplieron con lo que Dios les había dado. Dios advierte de sus juicios regulares a causa de la desobediencia de la ley. Nosotros sabemos las consecuencias que hay si desobedecemos sus mandamientos. Si incumplimos con los 10 mandamientos, si no cumplimos fielmente con ellos. Dios advierte a Israel por largos años por medio de los profetas acerca de su idolatría, de cómo ellos iban a ser deportados si no cumplían con lo que Dios les estaba diciendo. Nosotros vemos cómo Dios advierte a Jerusalén sobre la destrucción del templo por medio de Jesús en el año 70 y advierte ahora por medio de la iglesia acerca del juicio venidero cuando Él regrese en su segunda venida. En todas y en cada una de sus advertencias, hermanos, vemos la gracia de Dios que intenta resguardar a las naciones, intenta resguardar a su pueblo para que no caiga sobre ellos las consecuencias de su pecado. Pero lastimosamente, hermanos, nosotros somos muy tercos. Y pensamos que Dios cuando advierte lo hace como diciendo cualquier cosa. Y no es así. La realidad es que entre nosotros no pasa de forma diferente. En nosotros, hermanos, nosotros vemos en la Biblia las advertencias en cuanto al pecado. Nosotros vemos en la Biblia las advertencias en cuanto a la negligencia en el trabajo, en la familia, en el ministerio. Nosotros vemos en la Biblia cómo el ser holgazanes en cuanto a nuestras responsabilidades traen consecuencias y traen efectos a nuestras vidas, incluso sobre nuestros hijos. Nosotros le leímos hoy en el día, en el tercer mandamiento, en el segundo mandamiento. Dios muestra su amor por 1000 generaciones a los que le aman, pero a los que le aborrecen y desobedecen sus mandamientos. Dios los castiga a los hijos. Y entonces después nos quejamos cuando nuestra necedad nos va mal. Nos quejamos cuando vemos que las cosas no marchan como deberían o cuando sufrimos a causa del pecado. ¿Pero acaso Dios no ha hablado con claridad? ¿Acaso Dios no ha hablado con claridad en su palabra? ¿Acaso Dios no nos ha advertido con claridad cuáles son las consecuencias de que nosotros desoigamos la voz de Dios y que recibamos lo que Él dicho que ha de cumplir? Y a veces nosotros los cristianos pensamos que como estamos en el Nuevo Testamento, como estamos en la época de la gracia, eso no nos va a pasar. Porque ese era Dios del Antiguo Testamento, que era un Dios severo. Pero ahora resulta que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios más dócil, ¿no? más tranquilo. Sin embargo, eso es una gran mentira. Nosotros vemos que Dios trata con esta misma actitud a la iglesia de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, y le da serias advertencias a la iglesia. Para dar un ejemplo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 16, el Señor le dice a la iglesia: conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. El Señor dice aquí que la ambigüedad espiritual, el ser tibio, tiene como consecuencia de que Dios vomitará a la iglesia. Dios vomitará a la iglesia.
Después dice en el versículo 19, de forma paralela, en ese mismo capítulo, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé fervoroso y arrepiéntate. Y este mismo tono está en todo el capítulo 2 y en todo el capítulo 3 de Apocalipsis. Dios le dice, yo quitaré tu candelabro si no te arrepientes. Yo quitaré tu estrella si no te arrepientes. Que candelabro y estrella son iglesia y ministros. Lo que me hace pensar es en las iglesias que han desaparecido, en los ministros que han caído, en las cosas que han sucedido. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha escuchado las advertencias de Dios. Porque los cristianos no han escuchado las advertencias de Dios, que por ese camino no deben ir y que por lo tanto cuando reciban el precio o la causa de su pecado, después no tenemos razones para quejarnos. Hermanos, nosotros no debemos pretender que la paciencia de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios sean razones para no tomarnos en serio sus advertencias, sino todo lo contrario. Como Dios nos advierte, es un Dios de gracia, es un Dios de bondad, es un Dios de misericordia. Porque precisamente sus advertencias nacen de ese corazón, de no hacernos caer en las consecuencias de nuestros pecados. Así que esto es lo primero que quiero desarrollar hoy, hermanos. El primer punto es la gracia que advierte antes del juicio. Dios advierte antes de que caiga el juicio. Ya, disculpen que esto se volvió loco. Ahora bien, vamos al segundo punto. Es la gracia que cumple lo que promete. En nuestro texto vemos que Faraón no deja salir a Israel y Dios cumple su advertencia. Y es aquí donde nosotros debemos dimensionar los aspectos de esta plaga. Esta plaga es un evento caótico, con un grado de terror muy alto y una agresividad de parte de Dios bastante alta. Elementos como trueno, lluvia, relámpagos, fuego y granizo se entremezclan todos en una misma tormenta para destruir todo lo que estuviera a la intemperie. Se estima que para que una granizada sea grave, como por ejemplo es en este caso, por lo menos el tamaño del granizo debería ser de 2.5 centímetros. Para que usted se haga una idea, ese es el tamaño de una metra. ¿Ok? Sin embargo, una granizada, el tamaño varía. Y puede llegar a tener un tamaño, algunos granizos podrían tener tamaños de 7 centímetros, el tamaño de un limón. Entonces, imagínense cayendo a grande velocidad, metras sin igual, y limones sólidos de hielo en contra de todo lo que estuviera debajo. Ahora, el gran problema no era, o el gran detalle no era solamente el granizo, sino que también esto iba acompañado con varios serios elementos climatológicos espantosos. Habían truenos, habían relámpagos zigzagueantes, era como una clase de trueno muy agresivo, muy fuerte, que caía a la par con el granizo y la lluvia. Entonces usted podría imaginarse todo esto, ¿no? Caía agua, caía granizo, y al mismo tiempo, en ese piso lleno de agua y de hielo, caía al mismo tiempo electricidad. Eso era un caos, era el infierno desatado en medio de Egipto. Es una de las plagas creo que más asombrosas que hay, por lo menos hasta este momento. De modo que en efecto, hermanos, Dios cuando dijo que iba a hacer caer este granizo, esta plaga, este juicio de parte de él, y Faraón no se arrepiente, Dios cumple su advertencia. Con la misma severidad con la que él había advertido que habría de hacerlo. ¿Y por qué esto es así, hermanos? Porque Dios es veraz. Dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios cumple sus advertencias. Su juicio es cierto. Dios cumplirá su palabra cuando advierte y también cuando promete, pero en este caso cuando advierte. Debemos recordar lo que dice Ezequiel capítulo 12, versículo 25, porque yo el Señor hablaré y lo que diga se cumplirá sin retraso. Pueblo rebelde, mientras ustedes aún tengan vida, yo cumpliré mi palabra. Mientras nosotros aún tengamos vida, Dios cumplirá su palabra. Y esto es algo que nosotros tenemos que recordarnos, hermanos.
Dios cumple lo que advierte. Cuando Dios advierte que si no perdonamos, no seremos perdonados, Él cumple lo que promete. Él cumple lo que advierte. Cuando Él declara que sin santidad nadie verá al Señor, Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que advierte. Cuando Cristo afirma que el que no permanece en mí será echado fuera, o sin mí nada podéis hacer, lo dice en serio. Cuando Dios dice que oremos para que no seamos tentados, lo dice en serio. Dios advierte una y otra y otra y otra y otra vez. Y Dios cumple sus advertencias. Y esto en el ministerio pastoral se ve con mucha tristeza. Pero a veces cuando se sientan las personas en la consejería, uno tiene que decirles, mira, este es el camino por el que vas. Esta es la forma como estás dirigiendo tu matrimonio. Esta es la forma como estás dirigiendo a tu familia. Esta es la forma como estás viviendo la vida cristiana. Si sigues por ese camino, te va a ir muy mal. Y lastimosamente tengo que decirlo con mucha tristeza, porque lastimosamente son personas a las cuales le dije eso hace 3 años atrás, que ahorita no están en la iglesia, ni siquiera en la fe cristiana, y no escucharon la advertencia. Y pareciera como que si uno se lo estuviera diciendo por maldad o porque uno quisiera tener la razón. Yo quisiera que las cosas fueran tal vez de una forma más fácil, pero no es así. Nosotros no podemos pretender vivir como necios y recibir la recompensa de los justos. Nosotros no podemos vivir como necios y pretender tener la recompensa de los sabios. Si vivimos como necios, recibiremos el castigo de los necios. Aún si somos cristianos, aún si estamos en la gracia, si nosotros no escuchamos las advertencias de Dios, tarde o temprano, Dios cumplirá su advertencia. Y nos toca llorar para el valle cuando Dios cumpla sus advertencias. Porque Dios las cumple. Dios cumple sus castigos. Dios cumple lo que Él ha prometido. Dios dice que si nosotros andamos por su mal camino, entonces nos irá mal. Pues nos irá mal entonces. Ahora bien, no todo es malo. Porque así de la misma manera como Dios cumple sus advertencias, también cumple sus promesas. Y este es aquí donde tenemos que entender la gran bondad del Dios de juicio y el Dios de gracia. Porque en este texto, si bien la advertencia es como que lo que más claro queda en el pasaje, lo cierto es que también vemos la gracia de Dios en diferentes elementos dentro del texto, por lo menos de manera implícita. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que Dios les dijo que se resguardaran y que ciertamente, siendo resguardados, podían ser salvados del castigo. Incluso el mismo Señor es tan bueno y tan bondadoso en este texto que Él mismo dice que si Él desplegara todo su poder, Egipto no quedaría en pie. Sin embargo, Él mide, por así decirlo, su juicio para que ellos no sean completamente destruidos. Y Dios lo hace así de esta manera. Y en efecto, Dios pudo haber lanzado una granizada que ni siquiera el techo más fuerte podría haber recibido ese impacto, ¿no? No hay búnker que pueda contra Dios. Sin embargo, vemos la gracia de Dios que les dice, si ustedes se resguardan, en efecto, ustedes guardarán su vida. Vemos la promesa de Dios en ese sentido. Y esto es algo que también nosotros tenemos que recordar, hermanos. Dios cumple su palabra. Dios cumple sus promesas hechas a los hombres. Por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 56, Salomón, luego de haber construido el templo y dedicarlo al Señor, dijo, bendito sea el Señor que conforme a sus promesas ha dado descanso a su pueblo Israel. No ha dejado de cumplir ni una sola de sus buenas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Ni una sola de sus promesas ha dejado de cumplir. Ni una sola. Dios promete y por lo tanto Él cumple lo que promete. Así como Dios cumple sus advertencias, también cumple sus promesas. Cuando nosotros leemos Deuteronomio capítulo 28, leemos maldiciones de parte de Dios a causa de la desobediencia, pero también leemos bendiciones a causa de la obediencia. Y nosotros tenemos que creer que Dios, el Dios que advierte, también es el Dios que promete cosas buenas a los suyos. Y que si caminamos rectamente en sus caminos, entonces Él cumplirá lo que Él promete. Porque al final de cuentas, hermanos, la vida cristiana es una vida de fe. Fe en las promesas de Dios y fe en las advertencias de Dios. Vivimos basados en eso. Nuestra vida se basa en eso. Creemos que el Dios que ha cumplir su palabra, la cumplirá. Romanos capítulo 1, versículo 17, que el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Vivimos por la fe en las promesas de Dios. Nosotros creemos en este Dios y actuamos conforme a Él. Esto es lo que nos permite vivir la vida cristiana cuando muchas veces parece irracional.
Cuando nosotros creemos, por ejemplo, que Dios es nuestro sustentador, nosotros podemos sacar ofrendas incluso sustanciosas de nuestro bolsillo, sabiendo que nuestro sustento no viene de cuánto dinero tenga yo en mi cartera, sino en el Dios que me provee. Cuando yo creo en las escrituras, yo puedo entender de que la manera como yo guío a mi hijo en su camino, y no es como el mundo me lo dice, sino como la Biblia me lo dice, eso trae bendición para mí y para el vida de mi hijo. Creo en lo que Dios dice en cuanto a su palabra, sobre la disciplina, sobre la instrucción, sobre todas las cosas, y creyendo en eso, es que yo actúo como padre. ¿Cómo sé yo qué es tener una buena vida? Bueno, el Salmo 128 lo dice, ¿no? Bienaventurado el que teme al Señor. Y contará con su esposa, contará con sus hijos, contará con dicha y prosperidad. Si yo creo realmente en que Dios cumple lo que promete, Dios es fiel a sus palabras, entonces yo viviré conforme a eso. ¿Sí? Imagínense por un momento que yo le diga a mi hija que voy para la playa, que vamos para la playa mañana. Como pasa que muchas veces con los niños, a veces ni siquiera pueden dormir por lo emocionados que se ponen. ¿Por qué? Porque están alegres por la promesa de papá. Porque la promesa de papá afecta a su corazón. Porque la promesa de papá afecta a su vida. Bueno, hermanos, de la misma manera, cuando nosotros leemos las promesas de Dios, debería afectar nuestras vidas. Por ejemplo, cuando Dios dice en su palabra que si nosotros obedecemos sus mandamientos, pidan lo que quieran y se les hará concedido. ¿Usted ha escuchado esa promesa de parte del Señor en Juan capítulo 15? O cuando Dios dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Yo nunca he leído eso. Ahora, a esas promesas hay condiciones. Pero son condiciones que nosotros deberíamos desear cumplir con todo nuestro corazón, viendo lo hermoso que es esa promesa. Sabiendo de que podemos pedir a Dios las cosas que queramos porque vivimos fielmente en la palabra de Dios. Que si nos deleitamos realmente en Él, Él concederá los deseos de nuestro corazón, sabiendo primero que nada que un corazón que se deleita en Él deseará más de Dios. Entonces vivir en esa forma es la manera como Dios nos llama a vivir. Es este Dios de gracia y de juicio el cual tenemos nosotros y que tenemos que aprender a vivir conforme a su palabra. Ahora, en tercer lugar, tenemos que creer, hermanos, en la gracia que salva a los que creen. Hermanos, en este texto nosotros vemos al final que de forma hipócrita el faraón hizo una confesión de pecado. Él dice, yo confieso mi pecado, yo reconozco que el juicio es de parte de Dios, ¿no? Reconoció que Dios había actuado con justicia y solicitó que intercedieran por ellos. Si nosotros no tuviéramos contexto del faraón, si nosotros pensáramos que el faraón es un hombre X, nosotros podríamos pensar que el faraón se arrepintió, que creyó y que ahora iba a enmendar su camino. Pero nosotros sabemos que ciertamente él endurece su corazón, que él ciertamente no se arrepiente y que sencillamente su arrepentimiento es un acto hipócrita. Pero mi observación es la siguiente. Si el faraón siendo un hipócrita y endureciendo su corazón, aún así Dios tuvo misericordia de él, escuchando la oración de Moisés y apretando su juicio sobre ellos. La pregunta es, ¿cuánto no más hará con aquellos que se arrepienten y creen de todo corazón? Entiéndase otra vez nuevamente lo que acabo de decir. Si Dios tuvo misericordia y compasión del faraón, siendo un hipócrita, ¿cuánto no más tendrá misericordia de aquellos que verdaderamente, de todo corazón, creen en su palabra y se arrepienten? Pues bien, hermanos, esto lo dice claramente el Evangelio. Juan capítulo 3, versículos 16 al 17, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. La Escritura nos muestra, hermanos, en muchas ocasiones, que aquellos que creen reciben la bondad y la generosidad de Dios. Aquellos que creen verdaderamente reciben la generosidad y la bondad de Dios. Realmente reciben la gracia del Señor. Ahora, hay dos formas como se recibe la gracia de Dios a través de creer. En primer lugar, hermanos, cuando creemos directamente en las promesas de la gracia del Señor. Cuando Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Allí la única exigencia que se te está pidiendo es creer.
Cuando dice cree en Jesús y serás salvo, eso es lo que se le pide, simplemente creer. Pero también hay una forma indirecta en cómo se ve esto. Y es cuando nosotros creemos las promesas de Dios en cuanto a la obediencia, y a causa de eso, por causa de haber obedecido al Señor, entonces recibimos lo prometido. ¿Ok? Como cuando Dios dice, bueno, si andas por mi camino, entonces yo te llenaré de bendiciones. Creemos en este Dios que promete esto, y por lo tanto actuamos en conformidad a ello. Realmente cuando nosotros creemos en el Señor, creemos en su gracia, entonces recibimos lo prometido. Como hemos visto, esto lo vimos también en el texto, ¿no? Hay dos grupos que se señalan aquí. Un grupo que creyó la advertencia de Moisés y por lo tanto resguardó todo su territorio, resguardó sus esclavos y resguardó todo lo que pudo. Y hubo otro que no resguardando nada, no creyendo lo que se les había dicho, perdieron todo. Simplemente por creer. En este caso, lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros realmente creemos en Dios, si creemos en lo que Dios dice, entonces va a haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia. Mucha gente cree que cree. Y muchas veces los cristianos creen que realmente tienen convicciones en cuanto a la verdad. Y lo que pasa muchas veces es que no. Por ejemplo, usted puede leer lo que acabamos de leer, ¿no? En el segundo mandamiento sobre los hijos. Y pensar que ese no es el camino. Pero eso es lo que dice la Escritura con claridad. Ahora, según este texto, ¿en qué debemos creer? ¿O qué es lo que más o menos revela este texto en cuanto a lo que debemos creer? Pues bien, hermanos, tenemos que creer en dos cosas. Creer en el juicio de Dios y creer en la gracia de Dios. Ambas cosas tenemos que creerlas. Nosotros tenemos que creer que este Dios que vemos en la Escritura castiga el pecado, que disciplina a quienes aman y que cumple sus advertencias, y que esto es un asunto muy serio. Aquí no estamos hablando de un Dios que amenaza para intimidar a los que son más débiles que Él. No estamos hablando de un Dios que se complace en generar miedo y terror a las personas, sino que estamos hablando de un Dios que es santo, y porque es santo, aborrece el pecado. Y porque es santo y es bueno, entiende que lo peor que puede existir en el mundo es todo lo contrario a Él, y esto es precisamente el pecado que hay en nosotros. Nosotros debemos tomarnos en serio a este Dios. Tenemos que tomarnos en serio la santidad de Dios. Tenemos que tomarnos en serio el juicio de Dios. Y reconocer que si nosotros recibimos las consecuencias de nuestro pecado, sea en las formas que sean, es porque realmente nosotros lo merecemos. Y en este caso, hermanos, creer en el Dios de juicio implica reconocer su autoridad sobre nosotros, temerle con reverencia y responder con obediencia. Implica, hermanos, que nosotros debemos tener en nuestro corazón un santo temor de Dios, un santo miedo de incumplirle, de pecar contra Él. A veces nosotros caemos en la idea de que lo único que nosotros necesitamos como cristianos es como una clase de amor desbordante por Dios y todo esto. Y pareciera que el temor, el santo temor de Dios, el temor reverente que llama la Escritura, no debería estar en nuestros corazones, pero la realidad es que sí. Por ejemplo, en el caso de José, cuando enfrentó la tentación en la casa de Potifar, cuando la esposa de Potifar lo tentó, él dijo dos cosas. ¿Cómo he de pecar contra mi Señor y contra mi Dios? Ahora, lo que está allí no es simplemente un sentido de, yo estoy agradecido a Dios por su gracia y por su misericordia. No, es miedo. Es miedo, es miedo a las consecuencias que puede pasar si su Señor, si su amo se entera de que se acostó con su esposa. En la misma medida, el temor de que Dios vea y juzgue que él haya cometido un pecado de esa calaña. En ambos casos hay temor al hombre en un sentido apropiado, pero sobre todo temor de Dios, miedo de pecar contra Dios. Y esto lo dice el apóstol Pablo también en una ocasión, que él tiene temor de Dios, de no cumplir con su llamado. Él no simplemente lo hacía por agradecimiento porque Dios lo tuvo digno de ser apóstol. Él dijo, ay de mí si no predico el evangelio. Dice, ay de mí, no es, ay qué bonito. No, es cuidado, Pablo. Pablo hablándose a sí mismo, cuidado, Pablo, si no predicas el evangelio, porque Dios te va a juzgar. Y ese sentido debe estar en nosotros.
Ese sentimiento tiene que estar en nosotros. Tenemos que tener temor de Dios, del Dios que juzga. Tenemos que tener miedo de las consecuencias que han de venir sobre nuestras vidas si persistimos en el pecado y hacemos lo que es incorrecto. Pero no solamente esto, hermanos, sino que también tenemos que creer en el Dios de gracia. Debemos creer que Dios es bondadoso, que Dios perdona el pecado y que ofrece promesas de redención para nuestro alivio y para nuestro regocijo. Y este no es una gracia barata que ignora la culpa o que sencillamente, como que bueno, no pasa nada, tranquilo, sigue adelante, ¿no? Pero sí es una gracia que restaura, que cuando nosotros caemos y pecamos, vamos al Señor en arrepentimiento. Tal vez no borre las consecuencias de nuestro pecado, pero ciertamente tenemos perdón por medio de su gracia, por medio de su evangelio. Que si vamos a Él arrepentidos, Él ciertamente restaurará nuestras vidas y nos ayudará a arrepentirnos y dar frutos de arrepentimiento. Nosotros debemos contar con este Dios que es lleno de gracia, que ciertamente ejecuta sus juicios, pero por lo menos para sus hijos, es un juicio que es para la disciplina y para la redención de ellos. Nosotros creemos en el Dios de gracia para descansar en su compasión, pero también para recibir esa gracia y llenarnos de agradecimiento y de amor por Él. Vemos que Dios nos perdona por nuestros pecados. Entonces decimos, Dios, gracias porque tú eres un Dios bondadoso. Por un lado tenemos el juicio de Dios que nos llena de temor y nos dice, no quiero pecar porque estoy claro que Dios me puede castigar. Pero al mismo tiempo tengo el Dios de gracia que me dice, eres perdonado, eres santificado, eres renovado por pura gracia y te llena de amor y agradecimiento. Y esa mezcla de temor, de juicio, esa mezcla de agradecimiento, amor y gracia es lo que realmente hace que un cristiano viva consistentemente. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces el agradecimiento falla. Y cuando el agradecimiento falla, el temor es como una cerca que nos dice, si sigo más allá de aquí, lo que viene para mí es juicio y para lo que viene para mí es castigo. Pero el temor no puede producir una verdadera vida cristiana. Necesitamos gratitud, necesitamos amor sincero por la gracia del Señor. Necesitamos ver a Dios como Él realmente es, como un Dios santo, pero lleno de gracia. Por un lado, su juicio nos hace temer el pecado, temblar ante su presencia y luchar por la santidad. Pero la gracia de Dios nos restaura cuando pecamos, nos llena de gratitud y nos impulsa por amor. Ambas cosas debemos creerlas para nuestra salvación y crecimiento como cristianos. En nuestras débiles mentes esto pareciera que son cosas contradictorias y que no pueden unirse, pero realmente es todo lo contrario. En el plan de Dios, ambas cosas son necesarias para nosotros. Necesitamos reconocer el juicio de Dios y la gracia de Dios. Y el lugar donde nosotros reconocemos esto con mayor precisión y con mayor hermosura es en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo nosotros vemos el juicio de Dios. Allí vemos, hermanos, que Dios se toma en serio el pecado. Se toma tan en serio el pecado que le entregó a su Hijo Jesucristo para que fuera maldito por Dios, para que recibiera toda la ira de Dios, para que todo el juicio de Dios recayera sobre él. Allí el Cordero de Dios fue apedreado hasta morir. Allí Él recibió la ira de Dios y fue castigado en su lugar. La cruz nos dice a nosotros, a ti y a mí, que hay un Dios de juicio que no toma en juego el pecado. Que Él se toma muy en serio el pecado, hasta tal punto que sacrificó a su Hijo. Pero vemos a este Dios de gracia también en la cruz, porque el juicio no cayó sobre nosotros. Él lo tomó y lo cargó sobre su propio Hijo. Y el juicio que nos correspondía a nosotros, hermanos, el juicio que nos correspondía a nosotros, lo recibió el Hijo de Dios. Y fue allí, por medio de Cristo, que nosotros tenemos un refugio. Es allí, por medio de Cristo, que nosotros podemos, por medio de la fe, creyendo en Él, refugiarnos cuando caiga el granizo. Cuando venga el juicio de Dios, los que están en Cristo Jesús no tendrán condenación. Sobre nosotros no caerá el granizo, no caerá el juicio de Dios, no caerán los rayos zigzagantes. Dios nos resguardará en su Hijo amado, para que cuando venga su juicio, seamos bendecidos, aceptados y beneficiados. Y esto debe hacernos vivir. Vivir por fe, creyendo en su juicio y creyendo en sus promesas, creyendo en su gracia y creyendo en su severidad. En la cruz, Cristo es reflejado como el Dios de juicio
y el Dios de gracia. ¿Y ahora qué nos queda? Abandonar nuestros ídolos, abandonar nuestras ideas vanas y vivir en agradecimiento a Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias te doy por tu gran bondad y misericordia. Ayúdanos a entender esto y sella esto por el poder de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a tatuar que eres un Dios de juicio y un Dios de gracia en la justa medida en nuestros corazones. Nuestros corazones, Señor, se inclinan muchas veces a ver que eres un Dios demasiado severo. Nos volvemos negligentes y temerosos de ti en una medida que no es correcta. Pero también, Señor, a veces nuestro corazón se inclina a ver tu gracia y pensar que es como una permisión para pecar o para no tomarnos en serio el pecado. Oh Señor, solamente tú puedes sanar nuestro corazón. Solamente tú puedes darnos un corazón que tenga sabiduría para verte como tú realmente eres y vivir como realmente debemos vivir a la luz de esto. Solamente tú puedes hacer eso. Por eso te pido, Dios, que tú selles en nuestros corazones estas verdades en la medida justa y que realmente las entendamos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, porque ningún predicador, ni siquiera nosotros con todo nuestro esfuerzo en entender, podemos lograrlo. Pero tú, Señor, con tu poder sí puedes hacerlo. Así que te pido, Dios, que nos ayudes a contemplar estas cosas, para temerte y amarte, para estar agradecidos y también tomarnos en serio el pecado. Ayúdanos entonces, Señor, con gratitud, amor y bondad, vivir en santidad delante de ti. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.